El aire olía a mezcal viejo, a madera quemada y a polvo seco. En la cantina de San Ignacio, una aldea olvidada entre los cerros de Chihuahua, el silencio solo era roto por dados que golpeaban la mesa y carcajadas gastadas de hombres sin alma. Allí, entre el humo y la mugre, una figura temblaba, una joven de rostro afilado, mirada baja y un vestido que alguna vez fue blanco. Soledad, le decían. Nadie recordaba su apellido, ni de dónde venía. Algunos juraban que era hija de una yaqui raptada, otros que la trajeron de un burdel abandonado. Solo sabían que estaba bajo el cuidado de El Tuerto Medina, un hombre tan vil como borracho, que la usaba como moneda cuando no tenía con qué apostar. Esa noche la apuesta fue diferente. «Una última ronda, carajo», gruñó El Tuerto, tambaleándose sobre su banco. «Todo o nada». Colocó sus pocas monedas, su cuchillo, y luego, con una risa torcida, señaló a Soledad. Y ella también. Los murmullos cesaron. Algunos rieron, otros desviaron la mirada. Nadie se atrevió a decir nada cuando la sombra entró por la puerta. Alto, moreno, con los cabellos amarrados en una trenza larga y la piel curtida por el sol del desierto. Su mirada era de piedra, sus pasos silenciosos. No usaba sombrero ni botas, caminaba descalzo, llevaba una lanza cruzada en la espalda y un pequeño saco de cuero en el cinturón. «¿Tú juegas, Apache?», escupió El Tuerto. El hombre no respondió. Se sentó, tomó los dados y los lanzó. 3 veces. Las 3 ganó. El silencio se hizo espeso. «La suerte te acompaña, indio. Llévatela, ya no sirve para nada», rió El Tuerto, levantándose y saliendo sin mirar atrás. Soledad no entendía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensó en correr, pero no había a dónde. Sintió la lanza de aquel hombre sobre su espalda mientras salían al aire helado de la noche. No dijo nada. Caminó detrás de él como un animal rendido. El trayecto fue largo. Cruzaron el arroyo seco, los cactus puntiagudos, las piedras filosas del desierto. Soledad apenas podía con sus pasos, pero no se atrevía a detenerse. A lo lejos, una fogata parpadeaba. Cuando llegaron, un grupo de hombres y mujeres los recibió en silencio. Todos eran apaches, vestidos con ropas simples, pero con mirada firme. Nadie la tocó, nadie preguntó. El apache la condujo a una choza hecha con pieles de ciervo. En el centro, una olla negra colgaba sobre el fuego. Soledad se acurrucó en un rincón, cerró los ojos, esperó el golpe, el grito, el dolor. Pero solo escuchó el chispear de la leña y un aroma, maíz, chile seco, carne cocida. Abrió los ojos. El hombre estaba frente al fuego, removiendo el contenido de la olla con un palo de madera. Sirvió un poco en un cuenco y lo dejó frente a ella. Ella no se movió. «Come», dijo, con una voz baja, grave. Soledad lo miró, confundida. «¿Por qué?» El apache no respondió. Se sentó en la entrada de la choza, de espaldas a ella, vigilando el campamento. La lanza reposaba a su lado, pero sus manos estaban vacías. Con dedos temblorosos ella tomó el cuenco. El caldo quemaba, pero sabía a hogar, a refugio, a algo que hacía mucho no conocía. «¿Cómo te llamas?», se atrevió a preguntar. «Tzané», respondió sin mirarla. ¿Por qué no me hiciste daño?» Tzané giró apenas el rostro, dejando que el fuego revelara sus facciones fuertes, marcadas por el viento y la arena. «Porque no fuiste tú quien apostó. No me perteneces». Soledad tragó saliva. Un nudo en el pecho le apretó el alma. El cuenco se le resbaló de las manos, pero no se quebró. Por primera vez en años, no lloró. Solo se quedó ahí, sentada, observando el fuego, y al hombre que había ganado su vida pero no la había tomado. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal para no perderte las próximas partes de esta intensa y conmovedora travesía por tierras mexicanas. Lo que viene apenas empieza, y la llama apenas ha sido encendida. La primera noche fue larga, Soledad no durmió. Cada crujido en la maleza,
Cada aullido lejano le erizaba la piel. Se mantenía acurrucada, con las rodillas al pecho, observando a Tzané, que no se movía de la entrada de la choza. Él tampoco dormía. Parecía parte del paisaje, como si siempre hubiese estado allí, vigilante. Al amanecer el campamento tomó vida. Mujeres de mirada serena cocinaban tortillas sobre piedras calientes. Hombres con arcos y flechas se preparaban para salir. Los niños correteaban descalzos, ajenos al pasado oscuro de la recién llegada. Soledad no sabía qué hacer. Se quedó sentada hasta que una anciana se le acercó y le extendió una manta. Sus manos eran arrugadas pero firmes. No dijo palabra, solo le hizo un gesto con la cabeza como diciendo, «Eres una más». Durante los días siguientes, fue descubriendo que nadie le tenía lástima, tampoco miedo. Simplemente la aceptaban, como si hubieran entendido su historia sin necesidad de oírla. Solo Tzané se mantenía distante, como una sombra constante. No la miraba directamente, pero siempre estaba cerca. Soledad tenía 17 años, aunque aparentaba menos. Su cuerpo era delgado, marcado por el hambre y el miedo, pero su mirada era profunda, una mezcla de orgullo y fragilidad. Había nacido en un pueblo perdido del norte, hija de una yaqui curandera y un español desaparecido antes de que pudiera recordar su rostro. Su madre la crió entre rezos y plantas, enseñándole a curar con cortezas, a leer los cielos, a temer a los hombres. Pero cuando la fiebre la arrancó del mundo, Soledad quedó sola, y fue recogida por un grupo de bandidos que la vendieron, regalaron y usaron como trofeo durante años. El tuerto Medina fue solo el último de muchos que pensaron poseerla. Ahora, sentada entre un pueblo de guerreros silenciosos, no entendía qué papel jugar. No era esclava, tampoco invitada, pero tampoco se sentía libre. Tzané, por su parte, hablaba poco. Los suyos lo respetaban sin cuestionarlo. No era el más viejo ni el más fuerte, pero todos seguían sus decisiones. Era un líder forjado por la pérdida, no por la ambición. Cada cicatriz en su piel contaba una historia de resistencia. Su pueblo había sido perseguido, sus tierras tomadas, sus hermanos asesinados por soldados mexicanos y americanos. Por eso, cuando ganó aquella apuesta en San Ignacio, no pensó en posesión ni deseo. Vio en los ojos de Soledad el mismo temblor que había visto en los ojos de su hermana antes de que los federales se la llevaran. No podía permitir que se repitiera la historia. Durante días la observó sin intervenir, la vio despertar con sobresaltos, comer a escondidas, lavarse las manos con torpeza en el río. Pero también la vio cantar en voz baja una canción yaqui mientras trenzaba su cabello, y supo entonces que no era una víctima rota, sino una raíz buscando tierra. Una tarde, Soledad decidió seguir a las mujeres al río. Se sentó en la orilla, sin hablar. Las demás tampoco dijeron nada, pero una de ellas le tendió un peine de hueso y otra le mostró cómo trenzar cuerdas con fibras secas. Aprendió en silencio con la mirada, como lo había hecho de niña con su madre. Al regresar, encontró a Tzané moliendo maíz sobre una piedra. Era la primera vez que lo veía hacer algo tan cotidiano. Se acercó sin saber por qué. ¿Puedo ayudar? Él asintió, sin mirarla. Durante horas molieron juntos, en silencio. No era una conversación, pero algo en ese gesto rompía la barrera de la distancia. Al caer la noche, compartieron las tortillas aún calientes, sin palabras, solo con la mirada. Al día siguiente, él la llevó a caminar por las laderas cercanas. Le mostró cómo encontrar huellas de venado, cómo distinguir el canto de los coyotes del de los perros salvajes. Le explicó con voz pausada cómo leer la dirección del viento. No lo hacía como maestro, sino como alguien que compartía algo sagrado. «No tengo clan», dijo ella de pronto, «ni nombre completo, solo soledad». Tzané se detuvo. Miró hacia el horizonte. «La soledad también es tierra. Algunos crecen en ella», respondió. Ella lo observó. No entendía del todo sus palabras, pero algo en su voz la reconfortaba. No era un consuelo, era una verdad ancestral.
Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Soledad durmió sin sobresaltos por primera vez en años. Afuera, Tzané seguía de pie, pero ya no vigilaba. Solo contemplaba el cielo, donde las estrellas parecían contar historias que aún no habían sido escritas. El fuego chispeaba en el centro del círculo, lanzando sombras largas que danzaban entre los cuerpos quietos. Era noche de luna nueva, y Tzané entonaba una melodía antigua en una lengua que Soledad no comprendía del todo, pero que calaba profundo en sus huesos. La canción era triste, con un ritmo que se arrastraba como el viento entre las ramas secas. Las mujeres cerraban los ojos, los hombres inclinaban la cabeza. Soledad, sentada cerca de la hoguera, sentía que aquella melodía estaba tejida con recuerdos que no le pertenecían, pero que de algún modo la llamaban. «Es por su hermana», susurró la anciana que le había dado la manta la primera noche. «¿Qué pasó con ella?» La mujer guardó silencio, pero en la canción la historia se revelaba por sí sola. Muchos años antes, Tzané tenía una hermana menor llamada Nitaya. Era su sombra, su risa, su refugio. Habían crecido entre riscos y ríos, corriendo libres por tierras que aún no habían sido marcadas por la guerra ni el acero. Su madre les enseñaba a reconocer los signos de la tierra, su padre a escuchar el silencio. Pero un día, mientras los hombres estaban cazando, llegaron los soldados. No eran ni mexicanos ni americanos, sino un grupo de federales a caballo que buscaban limpiar el norte de indios y vagabundos. Nitaya apenas tenía 12 años. Tzané regresó al campamento esa tarde con un venado al hombro y encontró cenizas. Su madre degollada, su padre colgado, los cuerpos de sus tíos mutilados y Nitaya desaparecida. Durante semanas buscó rastros. Siguió huellas, interrogó a comerciantes, enfrentó a soldados con su lanza, pero nunca la encontró. Solo oyó rumores, que la habían vendido en una ciudad, que murió de fiebre, que fue llevada al sur para servir en una casa de gobierno. Desde entonces, Tzané no volvió a cantar. Hasta ahora. Soledad no sabía cómo consolar a alguien que no pedía consuelo. Pero esa noche, cuando todos se retiraron, ella se acercó lentamente y dejó junto a él una pequeña bolsita de cuero que había cosido durante el día. Adentro había hojas secas, flores diminutas y una piedra lisa. Mi madre decía que las cosas vivas deben viajar con otras cosas vivas, para no olvidar quiénes son, murmuró dejando la bolsita junto a su lanza. Tzané la miró sin hablar. Pero cuando ella se alejó, él tomó la bolsita en su mano, como si sostuviera algo frágil y necesario. Al día siguiente, Soledad comenzó a acercarse más. No era invasiva, solo observaba, ayudaba cuando podía, preguntaba poco, pero algo en su presencia comenzaba a ser parte del ritmo del lugar. Una mañana vio a un niño llorando junto al río. Se había cortado el pie con una piedra. Ella buscó entre las plantas cercanas, encontró unas hojas que reconoció, las masticó y las puso sobre la herida. El niño dejó de llorar. Una mujer la observaba desde lejos. Asintió levemente. Soledad se sintió útil. Por primera vez en años, no era solo una carga. Esa noche, Tzané la invitó a sentarse junto a él. Le ofreció carne seca y un cuenco de bebida espesa. «Mi madre era yaqui», dijo Soledad sin que él preguntara. «Me enseñó a hablar con la tierra, pero yo solo quería huir. Cuando murió, olvidé todo». Tzané escuchaba, sin interrumpir. «Luego vinieron hombres, me usaron, me olvidé de mi nombre. Solo me quedaba el canto de ella, pero lo cantaba bajito para que nadie lo oyera». Tzané asintió. «Ahora puedes cantarlo fuerte», dijo y le tendió un trozo de leña para que lo arrojara al fuego. Ella lo hizo. El fuego crujió, elevando una chispa que pareció abrazar el cielo oscuro. En los días siguientes, él comenzó a enseñarle cosas: cómo identificar plantas venenosas, cómo usar el sol para orientarse, cómo leer los movimientos de las nubes. No era una instrucción formal. Era un compartir natural, sin explicaciones innecesarias.
¿Por qué me muestras todo esto?, preguntó una tarde mientras caminaban entre arbustos. Porque tienes ojos de raíz, respondió él. Estás buscando dónde crecer. Ella no supo qué decir. Esa noche, al regresar al campamento, Soledad vio cómo un anciano tallaba un símbolo en una piedra. Se acercó. ¿Qué significa? Es el nombre de los que cruzan y no se quiebran, respondió él. Ella guardó silencio. En su interior sintió que quizás, solo quizás, ese nombre podía algún día ser suyo. El sol ardía sin compasión cuando el vigía del campamento descendió corriendo desde la colina. Sus ojos estaban desorbitados, su pecho agitado. Gritó en apache, palabras rápidas, urgentes, y todos se pusieron en movimiento al instante. Tsané no preguntó. Tomó su lanza y dio órdenes breves. Las mujeres corrieron a esconder a los niños entre los matorrales, bajo piedras huecas y cuevas secretas. Soledad fue llevada por la anciana que la había recibido aquella primera noche. No hagas ruido, no respires fuerte, no salgas, pase lo que pase. La empujó dentro de una grieta estrecha entre las rocas. Desde allí Soledad podía ver, aunque a lo lejos, el movimiento del campamento. Entonces los vio llegar. Eran 7 hombres a caballo, con sombreros anchos, rifles al hombro y miradas sucias. Llevaban pañuelos en el cuello y risas crueles. Eran bandidos, buscadores de oro, cazadores de sangre. Venían a tomar lo que quisieran. «Salgan, perros, sabemos que están aquí». Uno de ellos disparó al aire. Otro comenzó a incendiar una choza con una antorcha encendida. Soledad apretó los dientes. No quería volver a sentir ese miedo, el mismo que le apretó el pecho tantas veces en su vida. Pero entonces una sombra se movió. Tsané se deslizaba como un felino por detrás de los matorrales. No estaba solo. 5 hombres más lo seguían, arcos en mano, lanzas listas. No gritaban, no corrían, solo esperaban. El primer bandido bajó del caballo y comenzó a revisar sacos. El segundo se acercó a una choza y pateó lo que quedaba del fuego. El tercero se distrajo orinando contra un árbol. Fue ahí cuando cayó la primera flecha, silenciosa, precisa, directa al cuello. El hombre cayó sin emitir sonido. Luego el segundo. Un grito del tercero alertó al resto, pero ya era tarde. La emboscada fue rápida, brutal. Uno intentó huir, pero Tsané lo persiguió sin vacilar. Lo alcanzó antes de que montara el caballo. Lo derribó con una lanza en la pierna. «Diles quién te venció», gruñó y le escupió en la cara antes de dejarlo ir. El hombre cojeó, sangrando, maldiciendo, pero vivo. Juró venganza con los dientes apretados. Cuando todo acabó, el campamento quedó en silencio. Los cuerpos fueron arrastrados lejos, enterrados bajo piedras. El fuego fue apagado. El aire aún olía a pólvora. Tsané volvió al campamento cojeando levemente. Tenía una herida en el brazo, otra en la cadera. Nada mortal, pero sangraban. Soledad salió de su escondite y corrió hacia él. «Estás herido». «No es grave. Déjame ayudarte». Por primera vez, él no discutió. Lo llevó a la choza más cercana. Lavó sus heridas con agua de manzanilla que encontró entre las provisiones. Recordó los métodos de su madre: presión, calor, hojas amargas para evitar la infección. Tsané no se quejaba, solo la observaba. «No eres como ellas», dijo de pronto. «Ellas, las que caminan con miedo. Tú tienes fuego». Soledad se detuvo un momento. «Mi madre decía que el miedo no se va, solo aprende a caminar al lado». Él asintió. El silencio entre ambos no era incómodo, era un entendimiento. Durante la noche, Soledad se quedó cerca, vigilando que no tuviera fiebre. Le cambiaba las vendas, le ofrecía agua, no había obligación, solo presencia. Tsané despertó en un momento y la vio dormida, sentada contra la pared de la choza. Su rostro relajado, su respiración tranquila. Pensó en Nitaya, en su risa, en su voz, y pensó en lo injusto que había sido el mundo con las mujeres que amaba. Cerró los ojos y juró que mientras pudiera respirar, nadie tocaría a Soledad.
Al amanecer, ella despertó con el aroma del maíz. Tsane, pese a las heridas, había encendido el fuego y preparaba tortillas con torpeza. «Deberías estar acostado», le dijo sonriendo apenas. «Quiero que comas». «¿Por qué?» Él la miró a los ojos. «Porque mereces algo bueno sin tener que pedirlo». Ella sintió un nudo en el pecho. Se sentó junto a él. Comieron juntos. El sabor era simple, pero tenía algo distinto: cuidado. Esa mañana, el campamento no hablaba de muerte ni de sangre, solo de seguir adelante. Y en medio del polvo y las cenizas, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran el guerrero y la prisionera. Eran dos sobrevivientes, reconstruyéndose con gestos, con silencios, con fuego y alimento. Los días comenzaron a fluir con una extraña calma. El campamento, aunque golpeado por la reciente amenaza, se reconstruía en silencio. Hombres reparaban herramientas, mujeres recogían raíces y cortezas, los niños jugaban con piedras como si fueran animales. Y en medio de todo, Soledad se movía con más seguridad, con más certeza. Había aprendido a hilar fibras, a encender fuegos sin cerillos, a curar heridas con barro rojo y hojas cocidas. Las mujeres ya no la observaban como forastera. Compartían con ella historias, risas secas, consejos. Una de ellas, llamada Lía, le regaló una pulsera trenzada. 3 colores distintos, unidos como símbolo de quienes sobreviven al fuego. «Para que recuerdes que puedes cambiar de forma, pero nunca de raíz», le dijo. Tsane la observaba de lejos. A veces cruzaban palabras, otras veces solo miradas. Pero entre ellos se había formado algo más fuerte que el lenguaje, una vibración en el aire, una complicidad sin nombre. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse, él se acercó a ella con una propuesta inesperada. «Esta noche habrá ceremonia. Quiero que estés ahí». «¿Ceremonia?» «De purificación. Cada luna nueva. Quemamos lo viejo para dejar espacio a lo nuevo». Soledad dudó. Sentía respeto, casi temor, pero asintió. Cuando cayó la noche, el centro del campamento fue despejado. Una gran fogata fue encendida. Hombres y mujeres formaron un círculo alrededor del fuego. Algunos cantaban, otros golpeaban tambores con ritmo firme. El aire se llenó de humo de copal, que subía al cielo en espirales lentas. Tsane la tomó de la mano y la condujo al centro. Le ofreció una ramita de salvia. Ella, sin saber muy bien por qué, la arrojó al fuego. El humo la envolvió. Cerró los ojos. No pensaba en su pasado, ni en las cicatrices. Solo sentía la tierra bajo sus pies, la vibración del tambor en su pecho, el calor de la llama en su rostro. Y bailaron. No como en una fiesta, no como quienes buscan mostrar nada. Bailaron como los árboles cuando el viento los toca, con los ojos cerrados, con los cuerpos guiados por algo más profundo. Ella sentía que por fin su alma tenía espacio donde expandirse sin romperse. Esa noche, después de la ceremonia, se quedaron sentados juntos junto al fuego que se apagaba lentamente. No hablaron durante largo rato. «¿Tienes miedo?», preguntó él de pronto. «No como antes». «¿Y ahora?». Ella lo miró. «Tengo miedo de que esto sea un sueño y que despierte en otra jaula». Tsane no respondió de inmediato. Tomó un puñado de tierra y la dejó caer entre sus dedos. «Los sueños no dan sombra, esto sí». Ella asintió, con los ojos húmedos. No por tristeza, por alivio. Al día siguiente, Tsane la llevó a una colina cercana. Desde allí se veía el horizonte despejado, el cielo abierto como una promesa. Se sentaron en silencio. «Siempre pensé que terminaría solo», dijo él sin mirarla. «Perdí demasiado. No sabía que quedaba algo para construir». Soledad apoyó su cabeza en su hombro sin pedir permiso. «Yo pensaba que solo servía para ser usada, pero tú cocinaste para mí». Él sonrió levemente. «Y tú curaste mis heridas». Con el tiempo, compartieron más que palabras. Soledad le enseñó canciones yaquis que apenas recordaba. Él le mostró cómo seguir estrellas para orientarse. Ella le cocinó tamales de flor de yuca. Él le enseñó a usar un cuchillo de obsidiana
para tallar símbolos en la madera, pero aunque las manos se tocaban, los labios no se encontraban aún. Había una tensión sagrada entre ellos. No era miedo ni duda, era respeto, como si ambos supieran que cruzar esa frontera significaba dejar atrás todo lo anterior. Una noche, mientras compartían tortillas junto al fuego, Tzané rompió el silencio. Si pudieras elegir cualquier lugar, ¿a dónde irías? A un lugar donde nadie tenga que esconderse, donde el miedo no se sienta en la espalda, donde pueda cantar sin que alguien me calle. ¿Crees que existe? No lo sé, pero si tú vas conmigo podríamos inventarlo. Tzané bajó la mirada, cerró los ojos un instante y asintió. Entonces busquémoslo. Soledad tomó su mano. No era una promesa de amor, era una promesa de camino, y eso para ellos ya era suficiente. El viento cambió. No fue un cambio visible ni inmediato. Pero Tzané lo sintió en el pecho, como cuando el olor de la lluvia anticipa la tormenta. Algo se movía en el norte, una energía densa, ruidosa. Las aves dejaron de cantar por unos días. El silencio se volvió más pesado. La respuesta llegó con sangre. Uno de los cazadores regresó herido, el rostro ensangrentado, la mirada perdida. Apenas alcanzó a murmurar antes de desvanecerse. El que escapó volvió con hombres y soldados. Tzané no necesitó más. Convocó al consejo del campamento. Habló poco, solo lo necesario. Nos encontraron. No fue casualidad. Esta vez no será una incursión, vendrán a destruirnos. Los más viejos asintieron. Las mujeres comenzaron a empacar. Los niños fueron cubiertos con mantas oscuras. Nadie lloraba. Nadie gritaba. Sabían que huir era sobrevivir. Soledad estaba junto a Lía, guardando alimentos secos en costales pequeños. Sus manos temblaban, pero su rostro se mantenía sereno. Sabía que no podía darse el lujo del pánico. No ahora. Tzané se le acercó. No hay tiempo. Partimos al amanecer. ¿A dónde? Al norte, cerca del cañón. Hay cuevas, refugio. ¿Y si nos siguen? Nos defenderemos si es necesario, pero no aquí. Aquí estamos rodeados. Ella asintió, pero algo no la dejaba en paz. Conozco una ruta. Mi madre la usaba. No es directa, pero es segura. Pasa por senderos de piedra que nadie usa. Puedo guiar. Tzané la miró, sorprendido por su firmeza. Por primera vez, no la veía solo como una sobreviviente, sino como una aliada. ¿Estás segura? Lo he recorrido. Puedo hacerlo con los ojos cerrados. Entonces tú irás al frente. Antes de partir se reunieron alrededor de la fogata por última vez. No para rezar, no para llorar, solo para mirar el fuego y recordarse que el calor existe incluso cuando la noche amenaza. Soledad tomó un puñado de tierra y lo guardó en su bolso. Para no olvidar dónde crecí, aunque tenga que irme, murmuró. El grupo partió al alba. Los pasos eran rápidos, pero organizados. Los niños iban al centro. Las mujeres, armadas con cuchillos, los rodeaban. Tzané encabezaba la columna con 2 cazadores, pero Soledad los guiaba desde un costado, señalando piedras, árboles, caminos escondidos entre cactus. La ruta era dura, ascensos empinados, suelos irregulares, pero era cierta. Nadie los seguía, nadie los veía. A mediodía, hicieron una pausa bajo una hendidura de roca. Soledad revisó los pies de una niña que sangraba. Usó hojas secas para envolver la herida. Le cantó en yaqui para calmarla. Tzané la observaba desde lo alto. Sentía algo extraño en el pecho. No era miedo ni urgencia. Era otra cosa, algo parecido a esperanza. Esa noche, acamparon junto a un arroyo oculto entre 2 riscos. Encendieron un fuego leve cubierto con piedras para no ser vistos. El aire era más frío y el silencio más profundo. Soledad y Tzané se sentaron juntos. Nadie los molestó. Ya no era un secreto que estaban entrelazados por algo más que el destino. Nunca pensé que terminaría guiando a un pueblo apache por los caminos de mi madre, dijo ella con una sonrisa cansada. Nunca pensé que confiaría mi vida a una mujer que gané en dados.
Ambos rieron, no por burla, sino por lo absurdo y hermoso que era todo. Soledad bajó la mirada. Tú me salvaste, pero no solo la vida, me devolviste el nombre. Y tú me diste razón para seguir, respondió él. Ya no camino solo. El silencio volvió, pero esta vez era tierno. De madrugada, el cielo se volvió violeta. El viento soplaba con fuerza entre las piedras. Los primeros pájaros anunciaban el día. Tizane tocó el hombro de Soledad con suavidad. Falta poco, pero el terreno será más difícil. Ella asintió, despejando el sueño de sus ojos. Estaba lista. Reanudaron la marcha. Las laderas se estrechaban, obligándolos a caminar en fila. Soledad guiaba con seguridad, indicando dónde pisar, dónde apoyarse. A veces se detenía para ayudar a los más pequeños. Nadie la cuestionaba, nadie la ignoraba. Ya era una parte vital del grupo. Tzané sentía algo crecer dentro de él, un pensamiento que evitaba poner en palabras, pero era claro. Si salían vivos de esto, no volvería a dejarla ir. No podía. Y aunque no lo dijera, Soledad pensaba lo mismo. Porque en medio del peligro, la tierra ajena se había convertido en hogar, y entre la huida se había sembrado un lazo que ni la guerra podría cortar. El sol partía la tierra. Cada paso levantaba polvo caliente, cada roca ardía bajo los pies. El grupo avanzaba despacio, arrastrando los cuerpos fatigados, los labios resecos, la esperanza apenas sostenida por el impulso de seguir vivos. El desierto no era enemigo, pero tampoco amigo. Era juez. Quien se rendía quedaba atrás. Soledad no se rindió. Iba al frente, guiando como podía, con los pies llenos de ampollas, la espalda quemada, pero la mirada firme. Tzané la seguía de cerca, atento a cualquier señal, a cualquier sombra sospechosa. Sabía que aún no estaban a salvo. La comida escaseaba. El agua se evaporaba antes de tocar la lengua. Algunos niños lloraban en silencio, pero nadie se detenía. Una tarde, al cruzar un valle estrecho entre formaciones rocosas, una nube oscura comenzó a cubrir el cielo. Soledad alzó la vista y frunció el ceño. «Viento del sur, eso no es bueno». Tzané la observó. «¿Tormenta?» «Y de las fuertes. No pasó mucho tiempo antes de que el cielo se abriera. No con lluvia, sino con furia. El viento aulló con violencia. La arena se elevó como cuchillas. Todos se cubrieron como pudieron. Tzané y Soledad gritaron indicaciones, pero el rugido del viento ahogaba las voces. Buscaron refugio y encontraron una caverna oculta detrás de una formación rocosa. Uno a uno, los más pequeños fueron conducidos dentro. Los últimos en entrar fueron Soledad y Tzané. Dentro el aire era denso pero seco, oscuro pero seguro. El grupo se amontonó junto a las paredes, cubriéndose con mantas y pieles. La tormenta rugió afuera durante horas. Soledad se sentó contra la piedra, exhausta. Tzané se colocó a su lado. Por un momento no dijeron nada. Solo respiraron. «¿Cuánto falta para el refugio?», preguntó él con voz ronca. «Menos de un día». «Pero después de esta tormenta, puede que el camino cambie». Él asintió. Luego, sin mirar, le tendió una pequeña bolsa de cuero. Soledad la tomó, curiosa. Al abrirla, encontró una figura tallada, 2 aves entrelazadas por las alas. «La hice con la obsidiana que encontraste». Ella lo miró conmovida. «¿Por qué 2?» «Porque ningún canto nace de un solo pecho». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tenso ni incierto, era una pausa sagrada. Ella se inclinó, lentamente. Tzané hizo lo mismo, y se besaron. No con urgencia, no con miedo. Fue un beso lleno de cicatrices, de promesas silenciosas, de todo lo que habían soportado y todo lo que anhelaban construir. No era un acto de deseo, era un acuerdo. Esa noche compartieron una manta, pero no por frío. Durmieron abrazados como si el mundo pudiera romperse afuera, pero adentro nada más importara. No hubo palabras, solo manos que reconocían, labios que confirmaban,
cuerpos que aprendían a confiar de nuevo. Al amanecer la tormenta se había disipado, el suelo estaba cubierto de un polvo fino, y el aire olía a tierra nueva. Reanudaron la marcha. El grupo parecía más fuerte, como si la tormenta hubiera barrido no solo el polvo, sino también el miedo. Horas después, divisaron las laderas que marcaban la entrada al cañón, el lugar donde, según Tzané, encontrarían las cuevas que podían servir de refugio permanente. Pero antes de avanzar se detuvieron a descansar junto a una pequeña laguna formada por la lluvia reciente. Soledad se arrodilló y bebió con las manos. Luego lavó su rostro. Dejó que el agua le empapara el cuello. Se sentía otra. Cansada, sí, pero viva, plena. Tzané se acercó, arrodillado a su lado. ¿Cómo te sientes? Ella lo miró con una sonrisa leve, como si por fin llegara a un lugar donde quiero quedarme. Él tomó su mano. Entonces aquí será. No era una declaración política, ni estratégica. Era emocional, vital. ¿Qué pasará si nos encuentran otra vez?, preguntó ella sin soltarlo. Lucharemos, pero esta vez, no solo por sobrevivir, sino por defender lo que construimos. Soledad asintió. Sabía que la amenaza no había desaparecido, que la historia no daba tregua por amor, pero también sabía que el amor, cuando es verdadero, se vuelve trinchera. Esa noche, mientras el grupo encendía un fuego para cocinar, Soledad sacó la figura de las aves y la colgó en una rama sobre la entrada de la cueva. «Para que el viento sepa que aquí cantamos juntos», murmuró. Tzané la abrazó por detrás, y allí, entre piedra, polvo y promesa, comenzaron a imaginar un hogar, uno distinto a todo lo que habían conocido. Uno donde nadie sería ganado en un juego de dados, uno donde cocinar para otro sería el mayor acto de resistencia. Los primeros días en el cañón fueron de alivio y reconstrucción. El grupo encontró cuevas profundas, agua dulce que se filtraba entre las piedras y sombra suficiente para descansar. Era un refugio ideal, oculto, silencioso, protegido. Soledad y Tzané trabajaban juntos, guiaban a los más jóvenes, organizaban turnos de vigilancia. El vínculo entre ellos ya no era secreto, pero tampoco motivo de habladuría. Era natural, sólido, como la raíz de un árbol que nadie se atrevía a tocar. Pero la paz nunca canta mucho tiempo en tierra herida. Una tarde, mientras Soledad recogía hierbas junto a Lía, un cuervo descendió desde lo alto de la peña, croando con fuerza. En la cultura apache, eso era señal de presencia enemiga, un mal presagio. Horas después, uno de los vigías regresó al campamento, pálido. Hay huellas, y no son nuestras. Tzané reunió a los hombres. Rastrearon por las colinas, en silencio, con el corazón encogido. Descubrieron restos de fogatas recientes, pisadas frescas, y lo más inquietante, un pedazo de tela con manchas de sangre y el símbolo del ejército mexicano. «Nos están cazando», murmuró uno de los ancianos. «Alguien los guió hasta aquí». Tzané sabía que solo había un culpable, el bandido al que había dejado con vida. La misericordia a veces traiciona. Esa noche, Tzané y Soledad hablaron al borde de la cueva. «Nos encontraron», dijo él sin rodeos. «¿Vendrán pronto?» «Ya están cerca. Quizás mañana. Quizás esta misma noche». «¿Vamos a huir otra vez?» Él la miró con tristeza. «No todos podrían escapar. Esta vez, tal vez tengamos que quedarnos y resistir». Soledad no dudó. «Entonces me quedo contigo». El ataque llegó antes del amanecer. Un disparo rompió la oscuridad como un trueno. Luego gritos, pasos, más disparos. El campamento despertó envuelto en caos. Tzané gritó órdenes, organizando a los hombres para defender las entradas. Las mujeres escondieron a los niños en las cuevas más profundas. Soledad tomó un cuchillo y corrió a ayudar. No sabía matar, pero sí sabía resistir. Ayudó a mover piedras, a cerrar pasos, a vendar a un niño herido que recibió una astilla en el cuello. El humo comenzaba a invadir las entradas y el eco de los disparos
se volvía ensordecedor. En medio del caos, una figura se abrió paso entre el polvo. Un hombre con el rostro sucio, la pierna vendada y una risa cruel. «Ahí estás, maldito apache», gritó el bandido apuntando a Tzané. «Hoy te vas con los muertos». Soledad lo reconoció. El tuerto Medina había sobrevivido y había venido a vengarse. Tzané no dudó. Se lanzó contra él con una lanza corta. El choque fue brutal. El tuerto disparó, errando por centímetros. La lanza cortó su brazo, pero no lo detuvo. Cayó sobre Tzané, lo golpeó con la culata del rifle, le abrió la ceja. Soledad gritó, corrió hacia ellos. «No». El tuerto la vio, sonrió. «Mira nomás, la niña que me ganaron en dados». Intentó alcanzarla, pero Soledad hundió el cuchillo en su costado con todas sus fuerzas. El hombre gruñó, tropezó, y Tzané aprovechó para clavarle la lanza en el pecho. Medina cayó, con los ojos abiertos, fijos en el vacío. No hubo tiempo para procesar nada. Más soldados avanzaban por la ladera. Tzané estaba herido. Tenía sangre en la frente, en la boca, y un agujero profundo en el costado. Soledad lo sostuvo. Sentía que la vida se le escurría entre los dedos. «No, no me dejes», susurró ella, casi sin voz. «Tienes que correr», murmuró él, respirando con dificultad. «No sin ti. Llévalos. Al norte, cruza el río. ¡Tzané!». Pero él ya no respondía. Soledad gritó su nombre una y otra vez, sin importar el peligro, sin importar quién la oyera. No pensaba, solo apretaba su cuerpo contra el suyo, intentando detener la sangre, intentando revertir lo imposible. Uno de los hombres del grupo la alcanzó y la sacudió. «Tenemos que irnos. Él está vivo. No llegará lejos. Corre, niña». Pero Soledad no obedeció. Se echó el cuerpo de Tzané al hombro, usando todas sus fuerzas. No lo arrastró por heroísmo, sino por amor. Cada paso era una batalla, cada metro una eternidad. Llegó al río, lo metió en el agua helada hasta las rodillas, lo sostuvo entre los brazos, temblando, jadeando, suplicando. «Resiste, por favor, resiste». Tzané abrió los ojos, apenas. «Tu voz me trajo de vuelta», y luego sonrió. En medio del sonido del agua y el murmullo de la muerte, ella le cantó. La canción de su madre, aquella que siempre cantaba bajito. Pero esa vez la cantó fuerte, tan fuerte que los árboles se estremecieron, tan fuerte que el viento se detuvo a escuchar. Las calles de El Paso olían a polvo, a metal oxidado y a miedo. Soledad, ahora prisionera, había sido llevada allí junto con otros que no tuvieron la suerte de huir. Estaba encerrada en una celda improvisada, construida dentro de una bodega abandonada, rodeada de alambre, tablas viejas y hombres armados con sombreros sucios y rifles mal cuidados. No sabía si Tzané había sobrevivido, no sabía cuántos de los suyos habían escapado. Solo sabía que estaba sola otra vez, pero algo dentro de ella no era igual. Ya no temblaba, ya no lloraba, solo esperaba, como una semilla bajo tierra que aún confía en la lluvia. Mientras tanto, en algún rincón del desierto, Tzané respiraba con dificultad, envuelto en vendas, protegido por dos jóvenes que lograron salvarlo. Habían cruzado el río juntos, escondiéndose durante el día y avanzando de noche. Tzané apenas hablaba, pero su mirada no dejaba lugar a dudas. Tenía que volver por ella. Una vez repuesto, viajó hacia el norte, disfrazado como un peón común, con ropas sucias y sombrero bajo. Nadie sospechaba que aquel hombre silencioso, con andar torcido, era el apache que meses atrás había humillado a bandidos y burlado soldados. Al llegar a El Paso, no pidió ayuda. Observó, escuchó, memorizó. Tardó 2 días en identificar el lugar donde tenían a los prisioneros. Estaba vigilado, pero mal organizado. Nadie esperaba un rescate. Pero él no venía solo. Tzané buscó a viejos aliados, 2 yaquis que conoció años atrás, cuando aún intercambiaban maíz por medicina, historias por protección. Les pidió una sola cosa:
ayuda para liberar a la mujer que le había salvado la vida. No hubo discusión. Esa noche, se reunieron detrás de la bodega, ocultos entre sombras y basura. Tzané había memorizado cada entrada, cada cambio de guardia, cada grieta en la madera. Entramos por el fondo. Yo voy por ella. Ustedes cubren mi salida, ordenó con voz firme. Los otros asintieron. El ataque fue rápido. Un cuchillo silenció al primer guardia. Una flecha apagó al segundo. En segundos, Tzané ya estaba dentro, cruzando pasillos oscuros como un lobo entre ramas. Soledad estaba sentada contra la pared, con los ojos cerrados. Apenas oyó los pasos, se incorporó, tensa. «¿Quién? Soy yo», susurró la voz que su alma no había dejado de escuchar. «Tzané». Él rompió la cerradura con una barra de hierro. Ella corrió a sus brazos y por un momento el mundo se detuvo. «¿Viniste?» «Te lo prometí. Estás herido. Ya no importa». No había tiempo para más. Salieron corriendo, cubriéndose entre cajas. Un disparo estalló. Luego otro. Los soldados gritaban confundidos. Las flechas de los yaquis respondían desde las sombras. Tzané arrastró a Soledad por el pasillo, esquivando balas, golpeando con fuerza a quien se cruzaba en su camino. Llegaron a la salida trasera, pero justo cuando cruzaban la puerta, una figura bloqueó el paso. Era el último de los bandidos, uno que había quedado de guardia armado con una escopeta. Se acabó. Tzané se lanzó sobre él, sin pensar. La escopeta se disparó. El sonido retumbó en el aire. Soledad gritó. El bandido cayó. Tzané también. La sangre brotaba de su pecho como un río oscuro. Soledad se arrodilló a su lado, presionando con las manos, suplicando, llorando sin lágrimas. «No, por favor, no otra vez». Tzané la miró. Acarició su rostro con dedos temblorosos. «Te encontré. Eso es suficiente». «No digas eso», susurró ella. «No me dejes. Tú eres mi hogar». Y sonrió. Un hilo de sangre se deslizó por su boca. Y luego, el silencio. El fuego cruzó el cuerpo de Soledad. No era dolor, era furia, era pérdida, era la certeza de que la vida le arrebataba todo lo que tocaba. Pero esta vez no se quebró. Se levantó. Tomó el cuchillo de Tzané, su lanza, sus recuerdos, su fuerza. Salió del callejón, enfrentó a los soldados con la mirada y caminó hasta desaparecer en la noche, llevando el cuerpo entre sus brazos como un trofeo sagrado. Nadie se atrevió a detenerla. La tierra era roja. Soledad cavó con las manos, entre piedras duras y raíces tercas, hasta que sus uñas sangraron. No quiso que nadie más tocara el lugar, solo ella, solo sus dedos, solo su llanto mudo. Enterró a Tzané junto a un arroyo escondido en las montañas del norte, donde el viento soplaba suave y las estrellas caían limpias sobre la noche. Colocó su lanza junto a la piedra que marcaba la tumba. Encima, la figura de obsidiana, dos aves entrelazadas. «Aquí cantarás por siempre», susurró. No hubo ceremonia, ni tambores, ni fuegos rituales. Solo silencio. Solo el eco de su nombre flotando en el aire. Pasaron los meses. Soledad no regresó al cañón, ni al desierto, ni al sur. Viajó hacia la frontera, cruzó ríos ocultos, caminos olvidados. No huyó. Caminó con propósito. Con cada paso reconstruyó su voz, su memoria, su raíz. Encontró un pequeño pueblo en ruinas, donde nadie mandaba y nadie preguntaba. Allí decidió quedarse. Los primeros en llegar fueron niños huérfanos. Luego, mujeres cansadas de huir. Después, dos ancianos yaquis que buscaban dónde morir sin miedo. Soledad no hablaba mucho, pero recibía a todos. Les ofrecía agua, tortillas, un fuego donde sentarse. Le llamaban la que no tiembla, y ella solo sonreía. El refugio creció. No tenía nombre, ni iglesia, ni ley escrita. Pero tenía reglas sencillas. Nadie sería vendido, nadie sería golpeado, nadie pasaría hambre si otro tenía con qué compartir. Soledad cultivó plantas medicinales, enseñó a cantar a los niños.
Pintó símbolos apaches en las paredes de adobe. Nadie entendía todos los signos, pero todos sentían su fuerza. Por las noches se sentaba junto al fuego y contaba historias. Historias de mujeres que escapaban de jaulas, de hombres que cocinaban en vez de matar, de tierras que ardían pero también sanaban, y contaba la historia de Tzané, sin decir su nombre, sin adornos, solo la verdad. Un día un joven preguntó, ¿eso es real, señora? Ella lo miró con una chispa en los ojos, más real que todo lo que he vivido después, y volvió a cantar. La misma canción que su madre le enseñó, la misma que le cantó al oído a Tzané cuando lo sostuvo por última vez. Pero ahora no la cantaba bajito, ahora la cantaba con fuerza. Los viajeros que pasaban por el refugio decían que allí la comida sabía distinto, que el maíz tenía más cuerpo, que el aire olía a raíz y a libertad. Algunos lo llamaban un milagro, otros locura. Pero todos sabían que algo vivía ahí que no se podía explicar con palabras. Soledad, envejecida pero firme, caminaba entre los surcos de tierra como si hablara con fantasmas. No rezaba, no pedía. Solo vivía, como si cada día fuera un acto de resistencia, como si cada amanecer le dijera que había valido la pena no rendirse. Años después, un niño encontró una piedra negra cerca del arroyo, tallada, lisa, con dos aves entrelazadas. La llevó a Soledad. Ella la acarició con los dedos gastados. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Un recuerdo». «¿De qué?». «De que el amor verdadero no necesita palabras, solo fuego y promesa». Y así, la historia de un apache que dejó su lanza y cocinó para una mujer temblando se convirtió en leyenda. No una de guerra, ni de venganza, sino de ternura. Porque a veces, lo más revolucionario no es luchar, sino cuidar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Hay muchas voces olvidadas que aún tienen algo que decir. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para conocer otra historia de amor y resistencia en las tierras profundas de México.